bienvenida a ese nuevo encuentro organizado por nuestra universidad en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas, la Asociación Chilena de Ciencia Política, la Asociación Mexicana de Ciencia Política y la Sociedad Argentina de Análisis Político. El título del encuentro de hoy es Desafíos de la democracia en América Latina. Antes de empezar y agradecerles nuevamente por participar en este encuentro, paso la palabra a la licenciada Verónica Stanco, responsable administrativa de la sede de Buenos Aires de nuestra universidad. Gracias, Sara. Buenas tardes a todos. En cualquier lugar del mundo que estén, un gusto participar. Yo soy responsable de gestión de la sede de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires y estoy en representación, digamos, del director, profesor Jorge Fernández, que no pudo participar a esta charla, pero agradece a todos los participantes y a nuestros auspiciadores también a la participación de la charla de hoy. La Universidad de Bolonia, lo cuento un poquito para quien no sabe, es una Universidad de Bolonia que se encuentra claramente en Italia, pero también tiene una sede en Buenos Aires desde el 1900 y también programa de posgrado, el cual más antiguo y histórico que tenemos desde el 1999 es el Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, del cual estamos muy orgullosos porque siempre, digamos, es un programa que dio mucho éxito y sobre todo que nos permite también crear y generar estos tipos de encuentros académicos con varias instituciones también como hoy. El director de este máster es el profesor Loris Zanatta y el coordinador, digamos, científico del mismo es el profesor Nicolás Cherny. Agradezco a los dos porque trabajan tanto en conjunto en nuestra, digamos, institución y agradezco mucho la participación también de todos los demás. Dejo la palabra a Nicolás Cherny, agradeciendo otra vez a todo lo que están participando y esperemos que podamos vernos un día en nuestra sede de Buenos Aires, que es muy chiquita pero muy linda y queda en un lindo barrio de la capital. Bueno, muchas gracias, Verónica. Quería sumarme al agradecimiento. Tenemos una mesa maravillosa con 4 expositores de lujo para hoy y los voy a presentar de a uno en el orden que pensamos para que hagan sus presentaciones. La mesa se llama, la hemos denominado Desafíos de la Democracia en América Latina. Podríamos haber puesto la palabra pandemia o COVID ahí en el medio, pero preferimos dejarla a un lado y que también se empiecen a hablar de otros temas, ¿no? Que pueden estar o no relacionados con la pandemia, pero que persisten, digamos que son persistentes como problemas, como desafíos de la democracia en América Latina y que vienen estudiando tanto Mireya Dávila como Simón Pachano, como Jesús Tobar, como el profesor Loris Zanatta desde hace ya muchos años. Bueno, les cuento entonces. La primera oradora será Mireya Dávila, que es doctora en Ciencia Política de la Universidad Carolina del Norte, Chapel Hill. Es académica en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Tenemos también, ahí hay un poco de eco, se ve que se abrió algún micrófono. Bien, lo cerramos. Y muy importante contarles de Mireya, que Mireya acaba de sacar un libro, creo que hace un mes y medio, ahora nos va a contar seguramente Mireya, es un libro que se llama Presidencialismo a la chilena, Coaliciones y Cooperación Política de 1990 a 2018, que es un libro bueno, que esperamos poder conseguir pronto del otro lado de la cordillera y que también se distribuya en América Latina, así lo podemos leer. Bueno, eso es Mireya, nuestra primera oradora. Luego tenemos como segunda oradora al profesor Loris Zanatta, que es el director del Máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina. El profesor Zanatta es historiador de la Universidad de Bolonia, es experto en historia de América Latina y un experto también en populismos. Como tercer orador tenemos al profesor Simón Pachano, que es politólogo, profesor investigador de Flaxo, expresidente de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, y quien cerrará la mesa es el profesor Jesús Tobar, que es especialista en democracia, democratizaciones y calidad de la democracia, el liderazgo político y metodología de investigación, y es presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia Política,
AMECIP y coordinador general de la Red de Estudios sobre Calidad de la Democracia en América Latina. Bienvenidos a los cuatro. Quiero agradecer también a las instituciones que nos están apoyando, a AMECIP, a la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, a la Sociedad Argentina de Análisis Político y a la Asociación Chilena de Ciencia Política por el esfuerzo, por el apoyo que le están dando a este evento. Esperamos poder hacer más eventos en colaboración con ellos. Bueno, hasta acá llegué yo. Les cuento solo una cosita más sobre la dinámica que vamos a tener para los participantes. La idea es que todos los participantes puedan participar a través de haciendo preguntas o comentarios. Lo pueden hacer a través del chat para que sea ordenado. Nosotros vamos a recoger esas preguntas. Ustedes las pueden ir haciendo en la medida en que vayan oyendo, escuchando las exposiciones de los expertos que hoy tenemos en la mesa. Y nosotros vamos a ir recogiendo, y cuando terminan las 4 primeras exposiciones, que les hemos pedido sean relativamente acotadas, de aproximadamente 15 minutos cada una, no más, y después, una vez se abran las preguntas, puedan tener una nueva intervención, ya sea como reacción a otras exposiciones o cosas que les hayan quedado. Así que les pido a todos los y las participantes de este seminario que nos envíen sus preguntas vía el chat y nosotros las vamos a ir recogiendo. Bien, muchas gracias a todos nuevamente y te doy la palabra, Mireya Dávila. Muchas gracias, Mireya. Bueno, hola, muchas gracias, ya me presentaron, agradezco a la Universidad de Bolonia, a la Universidad de Buenos Aires por la invitación básicamente a presentar mi libro y un poco mis reflexiones acerca de la democracia, coaliciones y cooperación política. Como buena profesora que soy, espero hacerlo, tengo un PPT que les voy a compartir con ustedes básicamente para ordenar la discusión y la idea es que me vayan siguiendo y las dudas o preguntas que tengan al final me las hagan con gusto. Bueno, Instituto de Asuntos Públicos, yo trabajo hace tiempo el tema de coaliciones políticas y mi reflexión, pensando en la pregunta del seminario sobre desafíos de la democracia en América Latina, me pidieron que me enfocara en esta relación entre el presidencialismo y la democracia, que muchas veces los politólogos sabemos que no se lleva bien, y específicamente el caso chileno. ¿Por qué el caso chileno? Porque aparte que soy chilena, porque me parece que tiene ciertas particularidades que les voy a pasar a comentar un ratito más. Entonces, como un breve diagnóstico que me imagino que aquí todos comparten y sabemos y hemos discutido, pensado, leído, sufrido, pareciera ser lo que se dijo ya desde hace varias décadas, que el presidencialismo como un sistema de gobierno no se lleva bien ni con la estabilidad de las democracias, ni con la estabilidad de los gobiernos, ni de los gabinetes. Sabemos todos que en nuestra historia en América Latina terminaron en golpes de Estado y que después vino la tercera ola, e incluso con la tercera ola y toda esta discusión sobre democratización, transición, calidad de la democracia, pareciera ser también que a veces los presidentes no terminan sus mandatos a pesar de que fueron elegidos por los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a partir de esa duda y básicamente tomando el argumento institucional de la politología, me pareció que era interesante mirar el capítulo, el caso chileno, porque la concertación, y es lo que me voy a dedicar ahora en los próximos minutos, pareció ser una coalición extraordinaria en términos de la estabilidad, tanto del propio gobierno como de los gabinetes. Entonces ahí la duda viene, bueno, ¿qué reglas de cooperación política se pueden crear desde el diseño institucional que ayuden a la cooperación y que ayuden a que haya estabilidad tanto en los gobiernos como en las democracias? Yo sé que el tema de la estabilidad de las democracias es mucho más complejo de lo que estamos hablando y yo solo estoy mirando desde un punto de vista en particular, pero es el punto que yo investigo, me parece que es interesante desde el punto de vista de la pregunta de cómo se gobierna, cómo miércoles muchas veces dice uno se gobierna bien, ¿verdad? Que es la gran pregunta y lo que me apasiona a mí en la vida. Entonces les voy a hablar del caso chileno. Este es el libro que publiqué recientemente en marzo, es producto de mi tesis de investigación de doctorado, en el cual actualicé hasta 2018. Entonces, ¿por qué yo elegí la concertación? Ya les dije, por esta, incluso en comparación con otros gobiernos de coalición de la historia política del siglo XX en Chile, la concertación fue anómala en términos de la duración. Entonces dije, bueno, pareciera ser entonces que se riñe con este argumento institucional y me interesó mirar algún otro tipo de factores que pudieran dar cuenta de esta estabilidad, más allá
de los otros factores también estructurales, pero tratando de entender cómo gobernó la coalición, sobre todo teniendo en cuenta que las grandes críticas de la coalición del presidente Allende, que llevó al golpe de Estado, tiene que ver con la gran inestabilidad de los gabinetes y con la gran inestabilidad dentro de la propia coalición. La incapacidad que muchas veces algunos autores han destacado del presidente para manejar incluso su propio partido, que fue el Partido Socialista. Entonces, básicamente a partir de eso yo me concentré en estudiar la concertación, que tuvo 4 gobiernos entre 1990, recogió la transición a la democracia, estuvo hasta el 2010 con 4 gobiernos ininterrumpidos que además tuvieron mayoría política y social. Y eso es interesante porque hoy día la gran crítica que se le hace de la izquierda, sobre todo a la concertación, tiene que ver con que no fueron 30 pesos, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, que cómo es posible que la concertación haya gobernado 4 décadas, o sea, 2 décadas en Chile y sigamos el sistema neoliberal. Pero para recalcar el punto, la concertación sí ganó 3 elecciones y tuvo mayoría política en términos de los gobernadores, perdón, de los alcaldes y de los gobiernos. Después vino el 2010 la Alianza por Chile, que estuvo integrada por los partidos de la derecha, que fueron los partidos que se formaron inicialmente durante la dictadura, que es Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, perdieron el gobierno con una coalición que fue la mayoría, la concertación, la nueva mayoría, que es concertación más el PC, se movió a la izquierda la coalición, y después estamos actualmente, como todos saben, en el gobierno del presidente Piñera, que es segunda vez que llega al poder, que es la Alianza por Chile más Evópoli. Entonces ahí hay una primera manera de mirar estas coaliciones con la gran pregunta que se han hecho algunos académicos respecto a si se generó una fisura entre la democracia y la dictadura en este sistema de partidos, ayudado por el sistema electoral binominal. Pero esa es la gran duda de hoy día, ante la elección de constituyentes y las próximas elecciones presidenciales. Pareciera ser que esta fisura, entre comillas, está un poco más diluida. Yo tiendo a pensar que no. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué explica la estabilidad de esta coalición en estos años? Y eso es lo que yo hice con mi investigación y con el libro que está recientemente publicado. Y yo me basé en argumentos que no son necesariamente los institucionales, sino que son complementarios al argumento institucional. Es decir, en argumentos que explican, y aquí el profesor Sanata me va a entender la lógica de la historia política, y en el fondo aquellos factores de peso de la historia que hicieron que se formara esta coalición al final de la dictadura para derrotar en las urnas a Pinochet. Y eso entonces generó algo impensado en la década del 70, que era esta coalición entre la ADC, la Democracia Cristiana Chilena, y la izquierda, el Partido Socialista y el recientemente creado Partido por la Democracia. Entonces, hay también una lógica que en los entrevistados que me recalcaron mucho, que tiene que ver con esta sensación de generar una complicidad política para poder derrotar a la dictadura, y eso generó esta como goma de pegar, creo yo, de la coalición, que yo lo definí como aprendizaje político, sobre todo pensando en la experiencia de la izquierda, que fue muy dura del golpe, tratando de mirar un poco una reflexión más larga respecto al gobierno de la UP, ¿verdad? Y el manejo de la coalición durante el gobierno de la UP. Esa fue, por un lado, entonces, una variable más larga que yo sopesé. Y en segundo lugar, me dediqué a investigar y a definir, y aquí los politólogos van a entenderme lo que me costó definir los conceptos para poder medirlos, ¿verdad? Porque los fenómenos políticos, todos sabemos, muchas veces uno los habla y no los define. Entonces, mi obsesión, entre comillas, fue tratar de definir bien suprapartidismo, proporcionalidad, transversalidad y uso político de los tecnócratas, pensando en que las reglas informales, como lo define la literatura, son de por sí fenómenos políticos difíciles de definir y difíciles de medir, en términos de cómo sabemos cuándo funciona una institución política. Porque las instituciones políticas formales son fáciles de pesquisar para los investigadores, pero las informales son más complejas. Entonces, yo definí estas 4, que se las voy a contar brevemente: suprapartidismo, proporcionalidad, transversalidad y uso político de los tecnócratas. Me parece que, y esto se vincula con esta lógica del origen de la coalición y con esta reflexión de los gobiernos de izquierda, en que se definió el suprapartidismo como la capacidad del presidente para realmente manejar la coalición. Porque en un sistema presidencial, y aquí vengo al tema de la charla, tiene que ver con que el presidente es el jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero es jefe de coalición. Entonces, cuando yo quiero decir suprapartidismo, tiene que ver con la capacidad del presidente para ordenar su coalición. Y eso implica que los partidos le cedieron el poder
al presidente para organizar su coalición en términos sobre todo de nombramiento de los gabinetes. Me acuerdo que los entrevistados del primer gobierno de Elwin decían que ellos tenían una sábana en que tenían todos los cargos perfectamente identificados con los balances partidarios necesarios. Vinculado a eso está la proporcionalidad, que es esto lo que el sistema parlamentario es la asignación de los cargos en relación a los partidos del Congreso. En los sistemas presidenciales, el Ejecutivo es el que hace ese balance en relación a la representación partidaria en el Congreso. Y en ese sentido, los gobiernos de la concertación aplicaron bien precisamente el tema de la proporcionalidad, pero con una salvedad bien interesante, a mi juicio, que tendieron a proteger a la ADC, en el sentido de que la ADC, si bien estuvo, por la cantidad de militantes que tenía la representación en el Congreso, tenía que tener una mayoría, y no se la dieron porque si no había ocupado todos los cargos del gabinete, estuvo presente siempre en los gabinetes políticos. Yo aquí desarrollo también la proporcionalidad en términos cuantitativos y cualitativos. Después está la transversalidad, que tiene que ver con que los gobiernos de la concertación hicieron algo que es una regla informal que es bien particular del caso, que nombraban un ministro de un partido y nombraban inmediatamente un subsecretario de otro partido. Y eso se respetó tan religiosamente que cuando cambiaba un ministro a veces cambiaban el subsecretario solamente para cambiar la militancia y no tuvieran la misma militancia política. ¿Por qué? Porque una de las críticas al gobierno del UP es que los partidos habían tomado de tal forma el Estado que habían copado los ministerios. Entonces, una manera de morigerar o de disminuir la tensión dentro de la coalición fue crear esta transversalidad. Y finalmente el uso político de los tecnócratas. Aquí me costó harto definir lo que era tecnócratas, pensando en qué son los tecnócratas, esta vieja disputa entre el conocimiento experto, que ocupan, en el caso mexicano, Jesús, me imagino que hay harta literatura sobre eso, que ocupan los cargos que tradicionalmente son de representación política, son de confianza presidencial, versus esta lógica de la democracia representativa. Y yo definí, bueno, ahí una categorización de los tecnócratas como vinculados a doctorados en economía, y lo que hizo la concertación para no generar tensión con los partidos y quitarle estos espacios de representación de la coalición fue nombrar tecnócratas, pero que eran todos militantes de partido. Y eso es muy interesante porque yo después seguí mi investigación y lo hice con los dos gobiernos del presidente Piñera, y con el presidente Piñera estas reglas informales tienden a romperse. Tienden a romperse porque primero, el presidente no es totalmente un jefe de coalición, y yo creo que ahí, y en este segundo gobierno con la enorme crisis que tenemos en mi país, se nota más, no articula de manera adecuada para evitar los roces dentro de la coalición. La proporcionalidad se rompe porque la mayoría de los ministros de tanto del primer como del segundo gobierno del presidente Piñera son independientes, y vienen muchas veces del sector privado. Entonces los partidos políticos se sienten que no tienen espacio dentro de los gabinetes, no respeta la transversalidad, y los tecnócratas con los cuales gobierna el presidente Piñera son tecnócratas que no son militantes de partidos políticos y que vienen de universidades o de otros espacios. Entonces, claramente, desde el punto de vista de un gobierno de coalición en que los partidos tienen que estar representados en el gobierno, eso falla con el presidente Piñera. Ahora, ustedes dirán, claro, en una época en que la democracia está tan cuestionada, en que se cuestionan a los partidos políticos, en que los partidos políticos, por lo menos en mi país, son considerados los enemigos número uno de la fe pública, bueno, no se me ocurre otra forma, y ahí podemos discutirlo, gobernar en una democracia representativa sin partidos políticos. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Y tal vez en América Latina en general y en mi país también, tiene que ver con la gran fragmentación del sistema político. Cambiamos el sistema electoral y vemos que claramente hay un tema con que esta diversidad de partidos de miradas impide la cooperación. Mientras más gente tú tienes para sentarse a la mesa, es más complejo. Segundo, tiene que ver con esta tentación del presidente Piñera y de Bachelet en cierta medida de gobernar directamente como la ciudadanía, saltándose la importancia, a mi juicio, de los partidos políticos. Y eso es lo que yo quería destacar, no sé cómo voy en el tiempo. ¿Y qué aprendí yo de la coalición? Me parece que el tema del presidencialismo hoy día en Chile, que ha sido un país muy hiperpresidencialista, es
está muy intencionado por lo que yo creo, por dos cosas básicas. Uno, porque hoy día la democracia y la ciudadanía demanda de alguna forma un tipo de democracia distinta a la que tradicionalmente ha acompañado los sistemas presidenciales, en términos de que hoy día se demanda una democracia más participativa, con mayor rendición de cuentas, con mucho más accountability y de alguna forma mirar a quienes nos gobiernan. Y segundo, porque el tema de los partidos políticos tiene claramente, si uno tuviera que reformar o uno tuviera que pensar en cómo generamos cooperación, yo inmediatamente pienso en los partidos políticos, en cómo se generan diseños institucionales, y aquí vuelvo a las instituciones, con partidos políticos que sean sólidos y que representen realmente. Yo ahí lo veo en América Latina y lo veo también en Chile, y que tiene que ver también con la gran crítica y fuerte crítica que hay hoy día a la élite política. En mi país hay una crisis muy fuerte con eso, y me preocupa también que se instala por momentos esta lógica de la democracia directa, que en el fondo la democracia es la que se gana en la calle, y el sistema representativo pierde fuerza respecto a eso. Entonces, me parece que cuando y ahora a puertas del sistema del proceso constituyente en Chile, me parece, y si uno mira las demandas de la gente que está queriendo ser candidata, hay una gran demanda por descentralizar el poder y por morigerar el presidencialismo tan fuerte de mi país. Y en el fondo, y eso nos conecta con la reforma también a los partidos políticos, respecto a cómo uno va a generar también mecanismos de democracia interna y de mayor participación para poder leer al mismo tiempo las demandas de la ciudadanía. Por ahí me quedo, no sé cómo voy en el tiempo, voy muy rápido. Justo, Mireia, justo. Te quedan 2 minutos si querés usar, 1 minuto más, o lo dejás para la próxima. Tengo más dudas que certezas. Yo creo que el caso chileno nos sirve para iluminar algunas cosas, pero claramente los expertos de acá me podrán decir, y encantada después si tienen más dudas con respecto a mis variables, y bien politológica mi manera de medir el presidencialismo chileno. Muchas gracias. Gracias, Mireia. Efectivamente, muy, muy sugerente tu presentación, y nos has dejado, por lo menos a mí, muchas preguntas para hacerte para luego. Le damos la palabra al segundo expositor de la tarde. Hay un poco de ruido detrás mío, justo se pusieron a cortar el pasto, un momento maravilloso. Profesor Lori Sanata, director del máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina de la Universidad de Bolonia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y buenas tardes a todos. Es un placer conocer a los colegas, y bueno, aprovechamos una de las oportunidades positivas, ¿no?, que nos da la situación que estamos viviendo, porque posiblemente en otro caso no tendríamos ese encuentro entre diferentes naciones. Así que bien, me alegra, me gusta mirar la mitad que está llena de la copa y no lo que está vacía. Y bueno, y también a todos los que nos están escuchando, me encanta que puedan estar enterados de nuestra maestría, que hace años que se está desarrollando con éxito, y estamos felices, y nuestras clases son siempre muy heterogéneas y cosmopolitas, así que son experiencias muy lindas. Y muy lindo, espero que sea también mi experiencia, porque un pobre historiador en medio de tantos politólogos está un poco asustado, le digo la verdad. Y ya escuché Mireia desde Santiago, y la verdad me fascinó, porque yo siempre estoy fascinado por las otras disciplinas, me fascinan los temas institucionales. Además lo veo desde Italia, ¿no?, donde tenemos un sistema de tipo parlamentarista desde siempre, y donde hay propuestas de introducir el sistema presidencialista, ¿no? Y por lo tanto es interesante el debate entre politólogos, porque los pros y los contras, según que se lo vea de un lado o del otro, son bastante evidentes, y claro que con razón, decía la colega, tenemos más preguntas que respuestas, son dilemas, ¿no? Porque Chile tiene problemas con su presidencialismo, y lo entiendo que lo tenga, aunque yo creo que a pesar de la situación que está viviendo Chile, los años desde que viene son años que serán recordados por los historiadores más en términos positivos que negativos, pero bueno, después los ciclos terminan, como se dice, y bueno, en Italia, dentro de todo, el parlamentarismo tuvo sus efectos positivos, pero planteó graves problemas de gobernabilidad,
y de calidad de la democracia, ¿no? Ya que estamos hablando aquí de los desafíos de la democracia, bueno, cuando se habla de democracia en América Latina, ¿no? Siempre se suele decir de baja intensidad, de baja calidad, etcétera, etcétera. Ahora, claro que especialmente mirándolo desde lejos y desde una perspectiva histórica, es casi imposible, ¿no?, hacer un panorama de una situación tan heterogénea. Las historias políticas e institucionales de Latinoamérica son tan diferentes entre ellas que a uno les cuesta, ¿no? Yo siempre lo digo a los alumnos, Latinoamérica no va necesariamente toda en la misma dirección al mismo tiempo de la misma manera, para nada. Aquí tenemos 3 colegas, uno de México, uno de Chile y uno de Ecuador, y bueno, ustedes 3 saben mucho mejor que yo que vienen de estar viviendo experiencias políticas bastante diferentes, para no decir opuestas en algunos sentidos entre ellos. Así que realmente es muy complicado. Pero igual quiero echar una mirada, ¿no?, de historiador también para tratar de entender a dónde estamos, porque con todo Latinoamérica, a pesar de su heterogeneidad, yo creo que tenga alguna clave de lectura sobre la historia de su democracia, o por lo menos yo en mis trabajos e investigaciones las intenté. Y bueno, si miramos hoy Latinoamérica, seguro que su democracia está un poco peor, diría, de cómo estaba hace 30 años, sin duda, sin duda. Está mucho mejor de cómo estaba hace 50 años. Y tal vez muchísimo mejor de cómo ha estado en la mayor parte de su historia. De manera que depende de cómo nos posicionamos en la historia. No tenemos nunca que tomar nuestro presente como el punto final de la historia. Así que hay aspectos positivos y aspectos negativos. Ahora, a mí me gusta, interpretando la historia desde el punto de vista no tanto de la organización institucional, aunque la organización institucional tenga que ver, pero me gusta verla desde un punto de vista más desde una perspectiva de historia cultural. Yo soy un culturalista convencido, o por lo menos la perspectiva a través de la cual yo analizo la historia es de tipo cultural, de la antropología, especialmente de la antropología de la relación entre política y religión de manera especial. Y bueno, yo creo que la idea de democracia en Latinoamérica tiene una historia de falta de consenso sobre qué significa el concepto de democracia. Claro que no es un tema solamente latinoamericano, es un tema que atraviesa el concepto mismo, ¿no?, desde el punto de vista de la filosofía política de democracia. Pero yo creo que dentro de todo en Latinoamérica se ha mantenido una divergencia, a veces explícita, a veces menos explícita, implícita, entre una idea de democracia que se remite a la tradición de la Ilustración, digamos la democracia liberal, con equilibrio de poderes, con multipartidismo, pero por otro lado sigue muy vigente y con mucha fuerza una tradición que yo la llamo orgánica corporativa, que tiene un origen más antigua, que piensan en el orden político como precisamente eso, como un organismo, como unidad orgánica, y que tiene algunas características que son más o menos incompatibles con la visión liberal de la democracia, o sea, un concepto de unanimidad, un concepto de corporativismo, o sea, los derechos individuales sometidos a los derechos del todo, y una idea que viene esta también del pasado, ¿no?, y del pasado hispánico especialmente, una idea de Estado patrimonialista, de Estado ético, de un Estado evangelizador, que es incompatible una vez más con el Estado ideológicamente y religiosamente neutral de la tradición liberal. Ahora, esta división, yo creo que la tensión entre estas dos ideas de democracia acompaña la historia latinoamericana y de cierta manera le da un cierto ritmo a los ciclos históricos de Latinoamérica. Ahora, claro que hay países, uno es el caso de Chile, sin duda, donde la tradición constitucionalista liberal ha prevalecido por la mayoría del tiempo, sin duda. Hay otros países, como Argentina, ya que estamos hablando con la sede de Argentina, la Universidad de Bolonia, donde no, donde a partir del ascenso del peronismo prevaleció la tradición orgánica, sin duda, ¿no? Pero bueno, finalmente hay ciclos en la historia de la América Latina y yo creo que muchos de esos ciclos se pueden explicar a partir de la tensión precisamente entre estas dos ideas de democracia.
porque finalmente a una época de prevalencia de la idea liberal, o sea, la etapa liberal hasta más o menos la Primera Guerra Mundial, siguió una etapa de primacía de la tradición orgánica en la época de entreguerras, sin duda, ¿no? Regímenes de tipo orgánico corporativo nacieron en México con el cardenismo, nacieron en Brasil con Getúlio Vargas, para no hablar del revival católico y nacionalista en la Argentina de los 30, etcétera, etcétera, etcétera. Perú podría añadir otros casos. Después hubo otro avance de la democracia de tipo representativo y constitucional liberal en la posguerra, pero duró muy poco, y después hubo otro, no lo llamo retroceso, simplemente digo de una vuelta a una primacía de la tradición orgánico-corporativa. Y hago este recuento de los ciclos históricos latinoamericanos a partir del concepto y de lo modelo de democracia, porque en cierta medida se explica el hecho de que hoy nos encontramos una vez más frente a un ciclo de hegemonía, yo diría, de la visión orgánica de la democracia. Es decir, que todas las veces, como en la etapa liberal, como en la etapa de la posguerra, que se producieron rápidas modernizaciones, efectos de globalización, tanto en términos económicos, apertura de los mercados, pero también especialmente en términos, yo diría, culturales, políticos, ideológicos, o sea, de apertura al cosmopolitismo, a la secularización. Bueno, generalmente se han generado unas reacciones precisamente que hacían hincapié en la idea orgánica de democracia que, bueno, que evocaban lo nacional, el proteccionismo, lo identitario, la autarquía. O sea que estos ciclos en cierta medida se pueden explicar por reacciones a procesos de rápida modernización que generan reacciones de tipo identitario. Esto ha pasado a lo largo de la historia europea también. Hasta la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que en Europa también la tensión histórica entre esas dos visiones de democracia ha caracterizado la dialéctica política europea. Yo diría que la Segunda Guerra Mundial exactamente le puso en cierta medida fin por ahora, no quiere decir que sea para siempre, a esta tensión histórica, creando un consenso alrededor del modelo de democracia constitucional y liberal. Lo mismo no ha pasado en América Latina. La Segunda Guerra Mundial claramente no tuvo el mismo efecto en América Latina, de manera que después de los 20 años, digamos así, de globalización, de liberalización, de secularización, coincidente con el fin de la Guerra Fría, no es tan sorprendente que haya una vez más una vuelta al predominio de la tradición orgánica, con una diferencia respecto al pasado, que también la vemos en Europa, o sea que la tradición orgánica, que finalmente es la tradición populista, yo no usé hasta ahora el término porque la palabra populista yo la he estudiado mucho y no amo usarla sin definirla, y aquí no tengo el tiempo para definirlo, pero para decirlo en dos palabras, es una nostalgia de unanimidad, la idea de un pueblo mítico, orgánico, precisamente perdido de los orígenes, que el populismo ambiciona a restaurar. Bueno, el populismo hoy en día se ha hibridizado, o sea, no crea más o no logra crear regímenes populistas. Intenta crearlos. El caso de Venezuela o el caso de Nicaragua son paradigmáticos, pero en la mayoría de los casos no logra transformar esta idea de democracia orgánica en un régimen político, de manera que vive, digamos, dentro de la institucionalidad de la democracia liberal. O sea, que convive, aunque le cueste, aunque no corresponda a su pulsión, dentro del marco de la democracia constitucional. Ahora, el gran desafío es bastante evidente y se ve caso por caso, ¿no? Porque claro que las fuerzas de las dos visiones de la democracia son diferentes de caso a caso. El desafío de la democracia, muy evidente, me parece que o es la democracia institucional de tipo democrático, con todos sus defectos, con sus límites. La democracia liberal, por definición, no es un modelo, yo lo llamé modelo, pero es equivocado, es un proceso histórico, siempre abierto, en continua evolución,
basado en un principio de errores y corrección de errores. No tiene ninguna finalidad, es la idea popperiana de la negación del historicismo, de la idea de que la historia tenga una finalidad, va aprendiendo. Pero bueno, los casos son dos. O la democracia de tipo constitucional logra metabolizar los desafíos de la tradición orgánica, que son desafíos legítimos, totalmente legítimos, y entonces normaliza, digamos así, o por lo menos metaboliza sacándole la pulsión unanimista que es antidemocrática de la tradición orgánica, o pasa al revés. Y el revés puede pasar, en Venezuela ha pasado, por ejemplo, o sea, puede pasar que la pulsión unanimista de la tradición orgánica vaya vaciando desde adentro la democracia representativa con su delicado equilibrio de poderes, ¿no? Entre Estado, sociedad, entre poderes, entre sistema político y sociedad, etcétera, etcétera. El riesgo existe. Existen ambas posibilidades en América Latina. Ahora, termino. La pandemia, porque la pandemia está, es inútil que hacemos como si no existiera, está y va a tener consecuencias. Todos dicen que es una guerra, la pandemia no es una guerra, obviamente, pero la pandemia va a poner problemas que las guerras pusieron también, ¿no? O sea, la pandemia pone problemas de un sentido de vulnerabilidad, de un sentido de debilitamiento de vínculos sociales, bueno, transmite miedo y todos los fenómenos como la guerra precisamente que transmite estas sensaciones en las sociedades generan o suele generar, esta es la historia, por lo menos en la mayoría de los casos, un pedido de cierre al mundo, de búsqueda de identidad, de búsqueda de autarquía, de búsqueda de protección, de ensimismamiento. Y de hecho hay en el mundo, no solamente en Latinoamérica, ya todo un partido apocalíptico, ¿no? Que trae esta enseñanza de la pandemia. O sea, tenemos que volver a un mundo más autosuficiente, a un mundo más autárquico, porque la globalización, la secularización, la pérdida de los vínculos sociales finalmente son la tragedia de la contemporaneidad. Es otra vez el sueño de volver a poner el dentífrico dentro del tubo, en cierto sentido, o sea, de reconstituir una historia mítica, un pueblo mítico del pasado, y desde mi perspectiva, otros no estarán de acuerdo, es especialmente peligroso. Entonces el desafío para nuestra democracia es eso, escuchar las sirenas del partido apocalíptico y salir de la pandemia, como se salió de la Primera Guerra Mundial, o sea, con nacionalismo, autarquía, proteccionismo, autosuficiencia. Bueno, el éxito fue la Segunda Guerra Mundial. O enfrentamos con sangre fría la situación y tratemos de salir de la pandemia como se salió de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, interdependencia, mundo abierto, cooperación y, como decía, el estilo popperiano. Aprendemos de los errores y mejoramos lo que hemos equivocado, pero no el apocalipsis, porque detrás del apocalipsis hay la utopía de la redención. Y la redención significa destruir todo, pero no necesariamente construir algo mejor. Bueno, nada más. Muchas gracias, profesor Zanatta. También se tuvo exactamente a sus 15 minutos. Venimos muy bien, una maravilla, un nivel de autodisciplinamiento digno de un seminario muy ordenado. Y bueno, le vamos a dar la palabra al profesor Simón Pachano, expresidente de AECIP y profesor investigador de Flaxo Ecuador. Simón, todo tuyo el micrófono. Gracias, Nicolás. Gracias a la Universidad de Bolonia por la invitación. Y bueno, yo he preparado una presentación, espero que muy breve, que no voy a hablar de casos específicos, pensando un poco en el público que podría estar en este seminario. Yo he hecho una presentación más bien de carácter, si se quiere, conceptual perdón, estoy tratando de aquí. Se ve ahí, ¿no? Sí. Se ve perfecto, perfecto. Muy Simón. bien, muy bien. Voy a hacer una presentación basada en un libro mío que está en este momento en prensa,
que trata del tema del giro a la izquierda y la calidad de la democracia en América Latina. Este libro, de alguna manera, forma parte de los esfuerzos que venimos haciendo con la red que lidera Jesús en calidad de la democracia y, obviamente, trabajos adicionales que he venido desarrollando en el último tiempo. Primero que nada, ¿cuáles son? Se ve ahí que cambió, ¿no? La pantalla, porque a veces falla esto. Bueno, Se ve perfectamente. ¿cuáles son los desafíos? Podemos decir, por un lado, que los desafíos que enfrenta la democracia en este momento en América Latina y en el mundo, diría yo, tiene un gran componente de limitación de derechos. Es decir, hay una tendencia a establecer gobiernos autoritarios o con rasgos autoritarios, a limitar derechos en nombre de otras cosas, justamente lo que acabamos de escuchar del profesor Sanata, por ejemplo, sobre la pandemia y la idea esta de ir hacia el apocalipsis y frente al apocalipsis limitar derechos, en fin. Hay un riesgo muy fuerte de tener elecciones sin adjetivos, como le he puesto ahí, es decir, elecciones que no sean limpias, libres, equilibradas, eh, efectivas, frecuentes, es decir, no solamente elecciones, sino elecciones con adjetivos, y que la justicia sea politizada y la política judicializada, eso se ha hablado mucho, ahora se habla de lawfare, etcétera, ¿no? Y que los políticos no tengan el control de por parte de la ciudadanía, es decir, que no haya controles hacia los políticos, y que haya debilidad o ausencia de controles y balances entre los poderes. Y esos desafíos pueden, digamos, tener dos tipos de consecuencias. Una atenuación de las características democráticas o la pérdida, directamente la pérdida y el desplazamiento hacia el espacio de los autoritarismos. Es decir, podríamos pensar que la democracia puede quedarse en el campo de las democracias como democracias disminuidas, democracias deficitarias, como se las quiera llamar, o pueden pasar al campo de los autoritarismos. El problema que tenemos quienes trabajamos sobre esto es cómo nos ponemos de acuerdo en, primero, en qué campo está el régimen resultante de esta erosión de la democracia, porque estos desafíos llevan a erosionar la democracia. Lo que decía ya el profesor Sanata también, tenemos una democracia que está en peores condiciones que hace 30 años, pero obviamente mejores que hace 50. Hace 50 estaríamos ya en regímenes autoritarios. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en dónde está y cómo la llamamos? Hay un problema conceptual en todo esto que debemos resolverlo en términos de, digamos, de investigadores que somos sobre esto. Por lo tanto, el otro desafío, creo yo, es el de los conceptos con los que nos manejamos y en el de identificar estos regímenes. Para ello, yo creo que tenemos que partir de algo muy básico, que es ponernos de acuerdo en cuáles son los componentes de la democracia. Si nosotros revisamos una buena cantidad de autores que planteen conceptos de democracia, vamos a encontrar que hay una coincidencia en que estos 5 elementos son los componentes fundamentales. Derechos civiles, es decir, esto se expresa en Estado de Derecho, en protección del individuo, en limitación del poder, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, el poder limitado, ¿no? En derechos políticos, libertades de pensamiento, de asociación, de participación, de garantías para elegir y ser elegidos, etcétera, ¿no? En elecciones que, como decía antes, tienen que tener todos esos adjetivos, libres, limpias, efectivas, frecuentes y garantías para el ejercicio del mandato sin interferencias, es decir, sin actores, digamos, con poder de veto sobre los mandatarios elegidos, división y balance de poderes, ¿no? Es decir, un sistema efectivo de balances, controles y plena sujeción a los procedimientos. Escuchábamos la ponencia de Mireia sobre Chile, por ejemplo, no solamente la sujeción a los procedimientos establecidos,
sino la sujeción a también, llamémosle instituciones informales, estos acuerdos informales que son fundamentales también para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Y obviamente el control a los políticos, es decir, la accountability vertical, digamos, ¿no? La clara definición de los límites de los mandatarios y disponibilidad de instrumentos de control y garantías de acceso para la ciudadanía a esos instrumentos de control. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Y es que estos componentes pueden verse erosionados, ¿no es cierto?, por precisamente lo que hemos conversado, por procesos de diverso tipo, por mandatarios autoritarios, por problemas externos, por crisis económica, etcétera, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos, ¿la disminución se da en un solo componente? Por ejemplo, las elecciones han sido fraudulentas y el resto de cosas están bien, o se disminuye en más de un componente la democracia, o si no, en varios componentes, pero puede haber incrementos en otros. Por lo tanto, tenemos situaciones muy diversas, muy complejas, que no pueden, digamos, reducirse a una sola visión. Por ejemplo, a llamarle inmediatamente autoritarismo al régimen resultante, o llamarle algún tipo de los muchos que ha habido y que vamos a ver más adelante, como autoritarismo competitivo, como democracia delegativa, etcétera. Sino que tenemos que tener un cuidado en cómo les identificamos. Es decir, no es lo mismo identificar al SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, el que produce el COVID, que identificar al que produce el sarampión. Son dos cosas muy diferentes y la vacuna no es la misma, por supuesto, ¿no? Por tanto, si hemos identificado esos 5 componentes que veíamos hace un momento, por lo menos tendríamos 5 tipos disminuidos. Pero ojo, tendríamos 10 si es que tomamos en cuenta que puede quedarse en el nivel, en el campo de la democracia o puede pasar al campo de los autoritarios, ¿no? Por lo tanto, tendríamos unas múltiples combinaciones que harían imposible, inmanejable una tipología. Entonces, tenemos que repensar un poco en términos de qué estamos hablando, de qué tipo de régimen, a qué tipo de régimen nos referimos cuando vemos que se reduce un componente y no otro, o cuando se reducen varios, en fin, ¿no? Y por lo tanto, creo yo, es necesario identificar solamente los componentes básicos para poder manejarnos teórica y conceptualmente y tener instrumentos para la investigación, porque el objetivo mío en general es poder tener instrumentos adecuados, conceptos y procedimientos para la investigación de estos casos. Ha habido una serie de propuestas al respecto. Aquí yo coloco algunas, ¿no? Las he agrupado simplemente en las propuestas que son de carácter más general, es decir, las que simplemente dicen cuando se pierden cualidades de la democracia, se conforma un tipo de régimen. Por ejemplo, Menguerin, Brinks y Pérez Liñán, que hablan de regímenes semidemocráticos, o Merkel, Smolka y algunos otros autores que hablan de democracias efectivas. Pero cuando se identifica que se quedan en el campo de la democracia, hay una serie de propuestas, las democracias delegativas, las iliberales, las defectuosas, las excluyentes, las dominantes, los regímenes ambiguos, las democracias electorales, tuteladas o con dominio reservado. Todas esas serían tipos de democracia, ¿no? Y algunos autores que identifican tipos de autoritarismo, los competitivos, los electorales hegemónicos, los hegemónicos restrictivos, los electorales sin ningún otro objetivo, y el autoritarismo cuasi competitivo y cuasi libre. Es decir, tenemos ahí ya tenemos unas propuestas, tenemos un menú del cual podríamos escoger. Pero ¿cuál es el problema que tenemos frente a esto? Que no sabemos exactamente, o no todos los autores lo dicen claramente, cuáles son los componentes que se disminuyeron para llegar a estos tipos que ellos plantean.
Y ese yo creo que es un tema que hay que trabajarlo y es donde precisamente yo vengo trabajando y tratando de hacer una propuesta en ese sentido. Y digo tratando porque creo que no es acabado lo que yo tengo. Son las mismas propuestas, pero tratando de ubicar en dónde o a qué componente se refiere cada uno de los autores con sus respectivas propuestas de denominación. ¿Qué es lo que tenemos acá para no entrar en todo la descripción? Simplemente que muchas de las propuestas aparecen en más de un componente. Es decir, que no hay una precisión adecuada de decir, cuando se disminuyen los derechos civiles, tenemos tal tipo de democracia o tal tipo de autoritarismo, sino que esa misma democracia y ese mismo autoritarismo aparece cuando se pierden cualidades en las elecciones o se pierden cualidades en la división y balance de poderes, en fin, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que hacer el trabajo de identificar de mejor manera. Y esto, eh, yo creo que podríamos llegar a tener digamos, una propuesta de esta naturaleza, que podemos tener, por un lado, los componentes, cuáles son los componentes que se ven disminuidos, ¿no? Los mismos que veíamos antes, derechos civiles, políticos, elecciones, división y balance de poderes y control a los políticos. Y tenemos los regímenes disminuidos, los que se quedan en el campo de las democracias y los que pasan a ser autoritarismos. Retomando, sin inventar, digamos, nuevas denominaciones, retomando las propuestas que hacen varios de los autores, pero colocándoles en ese nivel ¿para qué? Precisamente para enfrentar los casos concretos, para saber que cuando tenemos una disminución, una erosión de los derechos civiles que llegan hasta un margen, hasta un punto en que todavía se pueden considerar como democracias, podemos llamarles democracias electorales, porque lo fundamental que mantienen de la democracia es la realización de elecciones. Cuando se pasan hacia el lado de los autoritarismos, podemos hablar de autoritarismos competitivos. ¿Por qué? Porque también mantienen algún grado de competencia, como lo plantean los autores, digamos, como por ejemplo Levitsky Way o Schedler, ¿no? Es decir, que hay todavía unas arenas de competencia que no le vuelven un autoritarismo cerrado, ¿no? Cuando se pierden los derechos políticos, estaríamos hablando de democracias excluyentes, ¿no? Y si se pierden en una medida mayor, digamos, podemos hablar de autoritarismos electorales hegemónicos, ¿no? Cuando se mantienen, digamos, cuando la pérdida es en los procesos electorales propiamente, podemos decir democracias manipuladas, y en el lado de los autoritarismos, regímenes ambiguos. Si es que la erosión es en la división y balance de poderes, podemos acudir a la categoría tan conocida de Guillermo O'Donnell, democracias delegativas, ¿no? Recordemos que justamente él habla de que la pérdida de accountability es lo que lleva a las democracias delegativas, y esta idea de que los gobernantes ejercen su dominio, digamos, por encima de las instituciones, en fin, ¿no? Y si esto se va más allá, la erosión es más profunda, más fuerte, podríamos llamarles autoritarismos hegemónicos respectivos. Y si lo que se pierde es el control a los políticos, entonces democracias tuteladas, ¿no? Y en el caso de autoritarismos competitivos tutelares, que es una denominación de Merkel y de Smolka. Creo que estos elementos nos permiten tener unos instrumentos para poder enfrentar las realidades complejas de los países latinoamericanos. Obviamente aquí no está respondida la pregunta de qué pasa cuando se erosiona más de un componente, ¿no? Cuando se erosiona más de un componente, lo más probable es que ya no estamos hablando de una democracia propiamente, sino de una forma de autoritarismo,
tal vez un autoritarismo disminuido, podría llamarse, como todos los que están ahí, porque no son autoritarismos cerrados, ¿no? Pero difícilmente podemos llamarle democracia cuando es más de un componente. Con estos elementos, y termino con esto, con estos elementos yo he hecho un breve acercamiento a América del Sur, concretamente, no América Latina, a tratar de mirar qué ha pasado con los países de Sudamérica en las últimas 2 décadas, y en una mirada muy general, una mirada comparativa de carácter general y cualitativa exclusivamente, uno puede encontrar que ha habido prácticamente de todos estos tipos en la historia reciente, como digo, de los 20 años en América Latina, en Sudamérica, y que esto puede ser útil para darnos instrumentos para la política comparada. Es decir, podemos tener una buena, digamos, un buen instrumental conceptual para enfrentar diversos casos y para poder ubicarnos y evitar esas generalizaciones, como por ejemplo hablar de dictaduras cuando en realidad estamos hablando de regímenes democráticos erosionados, disminuidos o como se los quiera llamar. Yo quería presentar esto simplemente como un desafío a la democracia, un desafío un poco a la investigación y plantearlo más como un tema de debate que, como decía antes, como algo acabado. Es una propuesta que está en proceso de ir desarrollándose de mejor manera. Lo dejaría ahí, aunque no he usado todo mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, Simón. Y le cedemos la palabra mientras si el profesor Pachano deja de compartir pantalla. Le cedemos la palabra al profesor Jesús Tobar, presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Gracias, Jesús. ¿Estás por ahí? Sí, sí estoy, Nicolás. Quería restablecer mi cámara, pero no me lo permiten, así es que la operadora me podría permitir. Sí. Por eso no estoy ahí, digamos, mi cámara. Creo, a ver, voy a ver. Sí, a ver. Creo que también, a ver, voy a ver si puedo compartir de una vez para empezar la exposición mía. Fantástico. Ahí está. ¿Sí ya se ve lo mío? Se ve perfecto. Ya, ok. Ok. Disculpe, profesor, ya puede compartir video. Ya, ok. Un segundito. Bueno, ya luego lo hago que ya estoy, no sé cómo hacerlo dado que ya estoy en la presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy interesante. Incluso me dan ganas de cambiar algunas cosas de lo que he hecho ahora, escuchando a los colegas que han hecho muy buenas exposiciones. Bueno, en un ratito voy a colocar en situación de presentación. Ya está. Ok, bueno, este seminario de desafíos, la palabra desafío está dirigida hacia el futuro, digamos. Trasciende el momento actual, entonces eso es un poco difícil. Toca sacar una bola de cristal. A ver, haremos lo que se puede, digamos. Mi tema es ver cómo actúa una propuesta de influencia, de causalidad de la pandemia respecto de la democracia, Y para eso estoy estoy trayendo de la química un concepto que le llamo efecto catalizador. En primer lugar, quisiera plantear un esquema de una larga investigación que luego fue publicada con Simón, con el profesor Leonardo Morlino, y que se resume, al menos en la parte que me toca, en este cuadro. En este cuadro que indica de los 20 países latinoamericanos y de un periodo que va de 1891 al 2020, bueno, en este caso la investigación al 2017, ¿qué países
se democratizaron, qué países luego dejaron de ser democracias, y haciendo el estudio empírico de la historia política de estos 20 países, y tomando como criterio el concepto de democracia mínima, es decir, es democracia si tiene elecciones competitivas, un concepto que lo trabaja bien el profesor Przeworski, llegamos a este cuadro, ¿no? Es decir, hay un primer momento de democratizaciones que llega a 6 países, y luego caen algunas democracias, luego hay un segundo momento, usando el término de Huntington de ola democrática, aunque con diferentes periodizaciones, y hay un tercer momento en el cual estamos. Si nos fijamos en el tercer momento, llegamos a un casi tope de democracias mínimas, o también llamadas electorales, procedimentales, democracias formales, reitero, con el criterio de medición que son elecciones competitivas. Hacia el año 2003, 2004, hay 19 democracias de 20. Ese es como el momento más glorioso de la democracia en América Latina. Pero luego vamos a ver un declive democrático, ¿no? Y el único país que en su mayor momento no era democrático, sigue no siendo democrático, es Cuba, pero luego vamos a ver pues otras caídas democráticas, breakdowns, como la de Haití, la de Venezuela, Nicaragua, Honduras, ¿no? Hasta que en la actualidad, si bien esto es para el 2017, ya para el 2020 también tenemos solamente 15 democracias, ¿no? Y acá surge una pregunta, pues, y justamente está con la idea de desafíos o con una cierta proyección a futuro, ¿no? Y es que si esta flecha verde, que podríamos llamar de desdemocratización, ¿no? Va a seguir bajando o puede recuperarse, ¿no? De hecho, hay un par de ideas o propuestas, por un lado, que sigue bajando, que es Levitsky, y por otro lado, que pues estadísticamente no tiene la consistencia para decir que sigue bajando y que podría recuperarse. Esto antes de la pandemia. Pero la pregunta queda abierta. ¿Estamos en un momento de declive democrático o es un momento pasajero y vamos a regresar a 18, 17 democracias, digamos? Y bueno, esta es la pregunta de esta pequeña presentación, ¿no? Bueno, primero veamos el contexto previo a la pandemia, ¿no? Es el crecimiento económico neoliberal, ¿no? Y bueno, pues acá cuestiones muy obvias que todos ahora reconocemos por la pandemia, no antes de la misma, es que la infraestructura sanitaria quedó desfasada, vemos un Estado neoliberal esquelético que descuidó su fuerza, su capacidad de atención, ¿eh? La educación no mejoró su cantidad y disminuyó notablemente su calidad, ¿eh? Eso es lo más importante, una baja calidad educativa. Esto también es una capacidad o incapacidad del Estado. La inseguridad, esto es uno de los problemas más graves, se acrecentó y devino en el principal problema social y político, incluso en los países que tienen menor inseguridad, digamos, ¿no? Acá podría mencionar, dado acá la presencia de mi colega Mireia, también en Chile resulta ser un problema ya de primer orden en la agenda política. Las instituciones políticas se debilitaron, esto se mide con los indicadores de calidad de democracia o de diversas formas de medir democracia, ¿no? Y también creció la ilegitimidad de sus autoridades, también como lo miden varios indicadores, ¿no? Como el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, etc. La ineficacia del aparato del Estado se vio confirmada en crisis previas, ¿no? Y ha habido varios gobiernos ejecutivos que no han terminado su periodo, han sido reemplazados por crisis políticas y el Congreso ha puesto otros presidentes, Paraguay, Brasil, más recientemente Perú, digamos, ¿no? Y la economía
este es el boom económico que se ha vivido en este proceso, en este periodo, pero solamente crece en base a sus exportaciones primarias, ¿no? La industria nacional sigue siendo subsidiaria, de bajo valor agregado, no diversificada, ¿no? Y finalmente los partidos políticos dejaron de ser un canal de representación para terminar siendo un vehículo de intereses privados, o lo que dice Mayer, partidos cártel, digamos, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que en el periodo anterior a la pandemia el crecimiento económico, este boom económico que también ya terminó, empezó a caer el año 17, 18, el crecimiento económico terminó en el 2017 y nos dejó un saldo negativo en los aspectos de calidad de vida, educativo, social, seguridad, etc., ¿no? Bueno, ¿cuál es el escenario político económico en el contexto de la tercera ola, el que acabamos de mencionar en el gráfico? Bueno, hay un debilitamiento del Estado, esto fue consecuencia del modelo neoliberal, una mercantilización de la sociedad, es decir, me refiero por mercantilización básicamente a un incremento de mayor capacidad adquisitiva, también esto incluyó endeudamiento, pero básicamente esto debilitó la sociedad civil, las redes sociales, ¿no? Luego hay una mayor concentración de la riqueza y indicadores muy claros, no solamente a nivel mundial, Piketty, sino a nivel latinoamericano. Esto implica una mayor desigualdad, se disminuye la pobreza, pero se incrementa la desigualdad. Hay una corrupción generalizada, cuando digo anomia me refiero no solamente arriba, sino también abajo, en los sectores sociales, un incremento de la violencia y una ilegitimación de actores políticos y de las instituciones, ¿no? No solo partidos políticos, sino también podemos mencionar, qué sé yo, a Fuerzas Armadas o al sector privado, a las empresas, o a diversos poderes del Estado, ¿no? Y también ya tenemos indicadores que justamente publicamos sobre la disminución de la calidad democrática, ¿no? Bueno, la idea que propongo es muy brevemente que la pandemia tiene un efecto catalizador. ¿Y en qué consiste este efecto catalizador? Es que se incrementa la velocidad de una reacción química debido a la participación de un catalizador. Quiere decir que si no hubiera habido pandemia, pues estas crisis que ya se estaban presentando, económica, política, social, en el caso de la inseguridad, pues demorarían más tiempo en generar un efecto político o digamos de quiebre democrático, ¿no? Sin embargo, ya con acá hay un gráfico que explica esta reacción química, ¿no? La línea azul indica el carácter, la intervención de un elemento que acelera el proceso, ¿no? Fíjense, si yo hago un corte en este punto, si ven el cursor mío, el azul ya ha reaccionado en un tiempo más rápido que una reacción sin catalizar, ¿no? Entonces, si quiero referirme a esa catálisis como fenómeno político en la crisis actual, ¿no? La crisis económica derivada de la desaceleración y término del crecimiento económico, esto ya estaba presente antes, ¿no? Ya se vino presentando a partir del 2017, la crisis social, mayor violencia, ¿no? Mayor insensibilidad con las leyes, una crisis del Estado de Derecho, crisis política, falta de legitimidad, crisis de representación, choque de poderes, eso ya lo menciona también Mireia, en el caso de los presidencialismos latinoamericanos, y el efecto catalizador es esta crisis sanitaria. Esto es lo que va a acelerar un proceso, y un segundo efecto que ya no es exactamente de la catalización, es que va a vincular a todas las crisis para convertirlas en una sola, donde cada una de ellas retroalimenta a la anterior, una especie de círculo vicioso, ¿no? Entonces acelera y profundiza los efectos de todas las crisis anteriores,
y las reúne estas crisis en una sola. Una crisis sectorial en una crisis total o crisis sistémica, ¿no? Y esto va a tener efectos inevitables en la vida, el bienestar de las personas, pero también en el sistema político, en la gobernabilidad, ¿no? Ahí está, repercute en el sistema político, ¿no? Bueno, acá he querido hacer un gráfico. Por un lado tenemos una crisis económica, una tormenta, ¿no? Una crisis política, otra tormenta, ¿no? Ya se nos estaba acercando otra crisis política, una crisis social, y de repente pues aparece la crisis sanitaria, y lo que hace esta crisis sanitaria como efecto catalizador es una tormenta perfecta, ¿no? O una crisis sistémica, ¿no? Podemos decir entonces que no solamente las reúne, las vincula, y se incrementa la fuerza, la intensidad, sino también que genera efectos de retroalimentación negativa. Es decir, los efectos económicos, la crisis económica resulta más acentuada por la crisis política, ¿no? Y dentro de un modelo político, las características, digamos, no deseadas de una situación política resultan convertidas en una crisis, en un círculo vicioso, ¿no? La falta de representación, ya no tenemos representantes, ahora tenemos caudillos. Esto tiene que ver también con el tema populista que se mencionó acá también. Va a incrementar la corrupción, que a su vez va a incrementar la legitimidad, vacío de poder y nuevamente más caudillismo. Entonces, estamos frente a un círculo vicioso, incrementado, potenciado por el efecto catalizador, y pues frente a una pregunta inicial, si la flechita verde, voy a regresar muy rápidamente al gráfico inicial, a la pregunta inicial de esta breve presentación, si esta flechita verde va a continuar cayendo o no. Si esto se preguntó en el año 2017-18, ya en el año 21, yo diría pues como proyección que esto va a seguir cayendo. Es decir, vamos a tener caídas democráticas en los siguientes años en esta situación de grave crisis sistémica. Bueno, creo que sí he tomado mis 15 minutos exactos, ¿no, querido Nicolás? Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Jesús. Muchas gracias, Jesús. Estoy tratando de tomar aliento después de la angustia que me dio la presentación de Jesús, que es muy optimista. Hemos terminado el panel. El vaso medio vacío. Efectivamente. Bueno, por suerte está conceptualizada. Las caídas democráticas y las disminuciones en la calidad de la democracia están conceptualizadas ya por Simón, así que vamos a tener instrumentos para ir analizándolas. Bueno, quería agradecerles a los 4 expositores. Han sido exposiciones todas muy distintas y todas muy interesantes. Y mientras los participantes de este seminario dejan sus preguntas en el chat, les vamos a dar unos minutos. Yo les voy a dar unos minutos y voy a aprovechar, ya que creo que hay muy poquitas, o hay una, pero para que yo hacerles alguna ronda de preguntas a cada uno que me fue surgiendo de escuchar las presentaciones, si les parece. Y bueno, y los demás los animamos a que hagan sus preguntas, que van a ser leídas desde aquí. Bueno, voy por orden de exposición. Con Mireya arranco. Y básicamente para los 4, me parece que es muy interesante como ejercicio de política comparada, ¿no? Todas las exposiciones que han dado. Y la primera a Mireya es cuál es el enforcement o los incentivos que hacía que esas reglas de cooperación funcionaran, ¿no? ¿Qué era lo que volvía cumplibles dentro de las coaliciones para que los actores se crean unos a otros en esas compensaciones, en esos equilibrios internos, en esos arreglos institucionales, esas reglas que hacían que hubiera tal vez incluso turnos de que le tocaba a uno la presidencia, después a otro? ¿Cómo se construía eso para que eso fuera creíble? Esa es la primera pregunta. La segunda es,
¿por qué se debilitaron esos mecanismos de cooperación? Digamos, ¿qué ha pasado en los últimos años que esos mecanismos de cooperación se han debilitado? Y la última, tal vez me estoy extendiendo yo, porque después te voy a pedir que lo contestes en 5 minutos, es, si es que tenés una respuesta para esto, ¿cómo sería en un presidencialismo federalista, digamos? ¿Se podría dar esto mismo en un federalismo, digamos? ¿Qué problemas podría... No sé si esto lo pensaste, si no lo dejamos para un próximo, pero ¿qué dificultades podría traer el federalismo como experiencia para otros países como Brasil, México, Argentina, o incluso países que se han descentralizado mucho? Bueno, hasta ahí con Mireya. Después para el profesor Sanata, me gustó mucho también su presentación y me da la impresión que las fuerzas unanimistas o populistas, o como se quiera llamar, son como omnipresentes o las presenta como omnipresentes en la región, o en muchos países de la región, o en algunos países de la región, y que pareciera que la pandemia también hacia el final deslizó como si fuera una especie de combustible, ¿no?, para ese fuego histórico, ¿no?, que tiene la historia de estos países. ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en ese contexto con las fuerzas no populistas en América Latina, ¿no? ¿Por qué son débiles, ¿no? ¿Qué relación tienen y qué podrían hacer para dejar de serlo o para ir fortaleciéndose? Esa es mi pregunta para el profesor Sanata. Para el profesor Pachano, he visto también con mucha atención la presentación y me ha gustado mucho, muy completa, con lo cual es difícil hacer preguntas. Pero hay una dimensión de la calidad de democracia que no sé si yo no la he visto o es que no está o por qué razón no está y qué implicancias puede tener, digamos, para la adjetivación o conceptualización de la democracia y el autoritarismo, es la competencia política, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, algo de lo que habló Mireya, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con la dimensión de la competencia política? ¿Cómo afecta? Si hay mucha fragmentación, si hay un líder único que de pronto concentra a todos, ¿no?, a la manera más populista, digamos. ¿Qué hay? ¿Cómo afecta, digamos, eso a la adjetivación de la democracia o el autoritarismo? Y para finalizar, siguiendo con la política comparada con Jesús, también me pareció muy interesante la presentación, aunque angustiante, pero interesante, que es lo único importante. También tratando de llevar tu presentación, que me pareció un poco abstracta, general, digamos, como que trata de captar muchos fenómenos a lo largo de la región, ¿no? Como de incluir conceptualmente en la crisis a todos los países. ¿Cómo ves esta crisis que vos mencionás, esta tormenta perfecta, en los casos que por ahí vos seguís más de cerca, como el caso mexicano y peruano? Bueno, hasta ahí mis preguntas, mientras esperamos las que van llegando. Hacemos una ronda. Con Mireya arrancamos. Eran 3 preguntas que, si la memoria no me falla, la primera tenía que ver con cuáles eran los incentivos para mantenerse y para respetar las leyes, las reglas informales. Yo lo veo de 2 formas. Uno tiene que ver con, bueno, lo que dice la teoría de coaliciones más desarrollada para los sistemas parlamentarios, tiene que ver que se coopera cuando se piensa que no se puede ganar solo, básicamente. Hay una cosa como básica que tiene que ver con eso. Y aplicado esto a la concertación, yo creo que tiene que ver con que se ganó el gobierno y el incentivo era mantenerse, primero que todo, mantenerse en el poder. Yo creo que el 90... tiene que ver con eso, básicamente, porque además era un gobierno de transición, estaba Pinochet en la comandancia en jefe, entonces el primer objetivo político era terminar el gobierno en 1993. Y una vez que el primer gobierno de Elwin fue exitoso en esos términos, hubo incentivos para seguir manteniendo esas reglas informales, ¿verdad? Segundo, ¿por qué no se respetó en el tiempo? ¿Por qué no fue funcionando? Yo creo que tiene que ver con que se fueron fragmentando los partidos. Yo creo que empezaron a haber facciones internas que empezaron a protestar y a generar mucho ruido para el manejo del presidente. Además, yo creo que aquí el profesor Sanata compartirá que en la historia hay ciclos y hay procesos, y también tiendo a pensar que esta manera de gobernar desde el principio de la concertación, si es que no se institucionalizan lógicas más formales, como pensando en el Frente Amplio de Uruguay, es medio difícil que persista. Y tercero, con respecto al sistema federal,
Nicolás, es como, para mí pensar en Chile en un sistema federal es como pensar que hay vida en Marte, o si es que hubiera, a lo mejor hay acá, pero me sale tan difícil entenderlo así porque Chile ha sido un país que ya en el siglo XIX logró Santiago concentrar el poder del sistema de partidos nacional, que me lo imagino muy difícil, pero si es que fuera así, me imagino que habría una competencia entre el sistema de partidos nacional y el sistema de partidos local si es que hubiera, y yo creo que ahí las reglas informales se respetaría la proporcionalidad en términos de esta lógica de que tú tienes representación en los gobiernos en relación a cuánto tienes en el Congreso. Pero más allá de eso, hoy día con la fragmentación, de verdad no me puedo poner en ese, me cuesta mucho, no estamos peleando porque recién se van a elegir los gobernadores, pero en cada región va a haber un delegado presidencial. ¿Has visto algo más raro que se elijan los gobernadores y van a haber un delegado presidencial? Volvimos al siglo XIX con la comuna autónoma, o sea, no, de verdad, si quieren un próximo seminario trato de hacer ese ejercicio de ficción, pero no me sale. Bueno, muchas gracias, Mireya. Profesor Sanata. Sí, gracias, Nicolás, por la pregunta y a la que no tengo respuesta, porque es una pregunta cortita pero compleja. A ver, sí, hoy estamos en una etapa donde seguramente la pandemia le echa leña al fuego del populismo, o sea, todos los estímulos típicos del populismo, o sea, el sentido de desintegración, el sentido de vulnerabilidad, el sentido de miedo, de peligro, de disrupción de identidad, de vínculos, todos, están todos. Así que ya que se hablaba de tormenta perfecta, bueno, esa tormenta perfecta puede producir el populismo, pero no el populismo perfecto, admitiendo que puede existir un populismo perfecto, en el sentido que también los populismos en el mundo de hoy ya no son lo que eran, como se dice. O sea, veo muy complicado en América Latina, como en todo el mundo en realidad, en las condiciones del mundo de hoy, tecnológicas, económicas, comerciales, demográficas, de crear un régimen de tipo populista, o sea, con las características a las que hacía referencia de un animismo, corporativismo, estado patrimonialista, ético, etc. O sea, que invocar grandes unidades, grandes comunidades unanimistas, como podría ser la patria, la fe o lo que sea en el mundo de hoy, es un ejercicio que difícilmente, ¿no?, puede ser suficiente para establecer un régimen estable. De hecho, los populismos contemporáneos no logran crear regímenes estables y se transforman en estados gangsteriles, o sea, en pequeñas corporaciones que se dividen el botín del Estado entre ellas y cada una está en condición de gobernar su pedacito, no más que esto. Así que ni el orden, el populismo está en condición de mantener generalmente en el mundo de hoy. Así que no es una perspectiva. ¿Qué pueden hacer los no populistas? Si lo supiera, estaría aconsejando a varios dirigentes políticos, ¿no? Yo diría que lo primero que tienen que hacer es no ser antipopulistas. O sea, no sirve que sean antipopulistas. Porque si son antipopulistas y lo único que los une es el antipopulismo, terminan por adoptar la lógica maniquea del populismo a su vez. Y el populismo se traslada a todo el sistema. Y el sistema populista adoptado por populistas y antipopulistas termina a ser lo más destructivo que exista en la Tierra, porque destruye instituciones y confianza social todo el tiempo. Así que, primero, no tienen que ser antipopulistas. Segundo, es inútil que desafíen el populismo al juego de relato. La épica, en la visión religiosa de la política no le van a ganar nunca al populismo. Entonces, lo único que le queda es lo que decía, la estrategia que no es una estrategia, el pensamiento pragmático popperiano, o sea, errores, señalar los errores prácticos, fácticos, el Estado no funciona, ¿cómo no funciona? No importa un gran debate ideológico sobre el Estado. El Estado latinoamericano no era gran cosa ni siquiera antes del neoliberalismo, para decir verdad. Y hoy lo es tampoco, pero con grandes diferencias de país a país, o de repartición del Estado y repartición del Estado. Entonces, no debatir si Estado sí, Estado no. ¿Qué Estado? ¿Cómo el Estado? ¿Quién en el Estado? O sea, hay que bajar
el populista de el empirio religioso a la práctica de lo secular, secularizar el debate político. Este es el desafío para los no populistas. Muchas gracias, profesor Sanata. Profesor Pachano. Sí, a ver, que no está la dimensión competencia política. La competencia política entra en varias de las dimensiones que yo he planteado. Si se afecta la competencia política, posiblemente vamos a tener disminución en la dimensión de derechos políticos, ¿no? Porque van a verse deteriorados o afectados o erosionados algunos de esos derechos. Pero también en términos del control a los políticos, en la accountability vertical. La competencia política y la participación, en fin, son elementos fundamentales. Lo mismo también puede uno decir que la competencia se afecta a partir del Estado de Derecho. Yo lo que he tratado con esta visión, digamos, de poner los componentes de la democracia es poner los componentes más gruesos. Dentro de esos componentes uno puede pensar que hay dimensiones, ¿no? Y dimensiones que abarcan, digamos, que pueden estar en más de un componente, ¿no? Y luego hay variables, etcétera, que podemos ya, que son las cosas más operativas y más tangibles, ¿no? Y me adelanto para hacer un enlace con lo que acabamos de escuchar de populismo, me adelanto a contestar una pregunta que hay específicamente para mí en el chat, que es sobre el populismo, que en qué tipo de régimen disminuido sería el populismo. El populismo no es un tipo de régimen, es digamos, es un fenómeno social que es a la vez una conducta, que es un liderazgo, que es una forma de organización, que es una forma de políticas públicas, en fin, y que afecta a diversos componentes de la democracia. A uno de los que más afecta es el del Estado de Derecho propiamente, el de la ciudadanía. Porque si bien, como hay muchos autores que gustan mucho del populismo, que dicen que el populismo es incluyente. Sí, en efecto es incluyente en un aspecto, posiblemente en el aspecto socioeconómico, posiblemente algún tipo de populismo sí, pero en el aspecto de ciudadanía, de derechos civiles, políticos, el populismo no incluye a la gente como ciudadanos, los incluye como clientela, que es muy diferente. Y entonces ahí tenemos que el populismo es uno de los elementos que erosionan a la democracia y la erosionan en varios de los componentes como acabo de señalar. Entonces, me parece eso. Me adelanté a contestar esa pregunta porque tengo que descolgarme, digamos, faltando 10 minutos para la siguiente hora. No digo para cuál hora, porque estamos todos en usos horarios diferentes. Así que, bueno. Fantástico, Simón, muchas gracias. Y bueno, en 15 minutos tenemos que ir cerrando, así que le damos la palabra a Jesús y luego recogemos algunas preguntas. Gracias, Nicolás. Estoy incorporando o juntando tu pregunta con otras preguntas similares que están haciendo en el chat, muy interesantes, ¿no? Quisiera mencionar, y quizás esto era justamente una prolongación de mi presentación, y aprovecho este momento para ver qué síntomas hay de esta tendencia o de esta proyección de futuras caídas democráticas. Una de ellas es de manera muy fuerte y que se plasma en las elecciones recientes en Bolivia, en Ecuador y ahora en Perú, de la polarización, ¿no? Es decir, las alternativas electorales que terminan en primero o en segundo lugar es de izquierda radical y de derecha radical. Es decir, el centro se queda vacío. El centro no logra tener una presencia electoral relevante. Y esta polarización lleva a un discurso que implica una narrativa, un relato, podríamos decir en el sentido smichtiano, un relato teológico. Es decir, cada uno tiene su verdad absoluta. Y rechazan una forma de intercambio en un debate, como acá ya tenemos, donde escuchamos al otro
y tratamos de ver si tiene razón. Es decir, la democracia tiene un trasfondo no de racionalidad, sino de razonabilidad, de escuchar la razón del otro. En cambio, un discurso teológico polarizado, pues yo tengo la absoluta razón y ya no escucho al otro, ¿no? El otro está totalmente equivocado. Y esta práctica nos lleva, por ejemplo, a prédicas viejas como el anticomunismo, ¿no? O igual a otro tipo de conductas que finalmente derivan, lamentablemente, en violencia política, ¿no? El otro es el malo. Y ahí nos entroncamos con el tema de populismo. Otro tema relevante que está de la mano con la polarización es lo que llamaría la inevitabilidad del populismo. Es decir, no es posible dejar de ser populista si quieres tener un éxito electoral. Es lo mismo que el clientelismo. Al final, todos los partidos, en un contexto de elecciones, tienen que ser clientelares para tener algún tipo de éxito electoral, algún tipo de electorado. Lo mismo, ¿no? O sea, esto orilla a que los actores políticos tiendan, ya no al centro, a los extremos, pero también tiendan a estas conductas populistas que estaba señalando Simón. Otra característica actual, vista lo que estamos, a las preguntas que me hace Nicolás, no solamente de Perú y México, me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, a las recientes elecciones peruanas, la fragmentación, ¿no? En la medida que la legitimidad se pierde en partidos de arraigo electoral, ¿no? Lo que podríamos llamar de electores, de electorado duro, ¿no? Y tenemos se multiplica la cantidad de partidos, de presencia, y partidos, digo, con cierto arraigo electoral, ¿no? Y otro elemento, y esto tiene que ver con México, pero también se está dando en otros países, pero en México es muy relevante porque justamente nunca se había dado, o era muy extraño, es una presencia política de las Fuerzas Armadas, ¿no? México es uno de los países que logró controlar durante el proceso político, digamos, luego de la Revolución Mexicana, ¿ah? El rol de los militares, ¿no? Fueron subordinados totalmente. Pero no, pues a partir de Ayotzinapa, o en todo caso del vínculo de los militares con carteles de las drogas, los militares empiezan a presionar a los actores políticos, dado que necesitan, paradójicamente, los actores políticos la presencia de ellos en este combate. Y esto implica echar tierra, ocultar violaciones de derechos humanos de este ejército. Entonces hay un problema grave que está surgiendo en México. Y por ahí también se pregunta, y esto es otro síntoma de este declive democrático al punto de su próxima caída, breakdowns, es el tema de la intervención de poderes, ¿no? Entonces, no tanto lo que sería una judicialización de la política que mencionó Simón, sino una politización de la justicia, ¿no? Se ha dado el caso en México de un magistrado supremo que tenía que dejar su magistratura porque ya había alcanzado el plazo y básicamente pues no había la posibilidad de que siga, y pues ha sido una intervención del Poder Ejecutivo para presionar a los otros magistrados para que le puedan continuar este magistrado en el cargo. Y también por ahí mencionan algunas de las preguntas de Miriam sobre presiones al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional, al árbitro electoral en general, ya sea jurisdiccional o logístico. La pregunta de fondo, ya no tengo tiempo, pero creo que es la más importante, es cómo revertir el proceso. ¿Hay alguna fórmula de revertir el proceso? Yo creo que eso sería la pregunta más interesante a responder. Yo creo, tomando un símil del ajedrez, algunas veces practico estas malas artes, digo malas artes porque te hace perder mucho el tiempo. Yo creo que siempre hay alguna jugada alternativa para salir de un problema grave, ¿no? Entonces yo creo que la imaginación política, y en eso es interesante pensar en Maquiavelo, siempre hay la posibilidad de revertir algo en situación de desventaja. No tengo tiempo para plantear las ideas que se me ocurren para revertir el proceso. Muchas gracias. Gracias, Jesús.
Bueno, al principio no había ninguna pregunta, ahora hay un montón y tenemos poco tiempo. Voy a ir eligiendo alguna, pero también si los expositores ven alguna que sienten que les toca directamente, pueden avisar. Yo voy a leer una que tengo acá, que dice que me interesa la opinión sobre la incidencia de la incapacidad de diálogo y la constante disputa que existe en América Latina entre una izquierda ideológica y a una derecha económica. ¿Cómo alimenta el riesgo de las experiencias nacionalistas, populistas o militaristas y que éstas lleguen a consolidarse como un Estado antipolítico que ponga en riesgo a la democracia? Cristian Giordelli dice esto. No sé si alguien quiere levantar el guante o leo otra y ustedes van pensando. Puedo leer otra que es: ¿consideramos a la democracia como fenómeno por sí misma o es preciso pensar la democracia a partir de los factores políticos que la hacen posible, así como los que la debilitan? Eso, Ángel Ábalos. ¿Qué más? Hay una sobre Chile, que no sé si es de los temas de Mireya, pero dice: partiendo de que en un comienzo el Estado chileno giraba en torno a la explotación minera y a la rigidez que este modelo extractivo suponía, ¿es posible que el marco que provee las condiciones actuales del caso chileno sea un reflejo de las condiciones históricas del surgimiento del Estado chileno y su modelo productivo? Y ahí sigue un poco más, pero les pido que sean un poquito más concretos con las preguntas. Bueno, ya ahí dije 3, no sé si alguno quiere agarrarse de alguno. Sí, quiero tomar la chilena, la estaba leyendo y trataba como de entenderla. Yo tiendo a pensar que la respuesta es no, porque habrían varios como pasos entre medio para poder llegar a eso, porque la pregunta tiene que ver porque no había protestantes o no había tanta crisis antes. Más bien, yo creo que si uno pudiera mirar la historia chilena en el largo plazo, uno miraría, es verdad que el modelo extractivista, pero miraría también una democracia que se va consolidando lentamente hacia la inclusión de distintos sectores, y una profunda desigualdad. Bueno, es característica de América Latina, pero que cada de cuando en vez, independientemente de los modelos, brota. Y esto es un proceso que se vivió de alguna forma parecida al principio del siglo XX también en Chile. No estoy diciendo que sea todo cíclico, pero hay condiciones estructurales de Chile con eso. Y brevemente quería comentar algo respecto al tema que decían el resto de los expositores con respecto al tema de la democracia y la fragmentación partidaria. Yo creo que ahí hay que conciliar el tema de las identidades y de las múltiples identidades hoy día que se fragmentan, con cómo se construyen partidos políticos que puedan realmente generar mayores identidades que vayan y que suplan esta lógica. Y hay una tensión con la democracia contemporánea, en el fondo. Muchas identidades y fragmentación también de partidos, y cómo eso se genera gobernabilidad desde el punto de vista de las coaliciones, tanto de gobierno como de la oposición. Espero haber respondido la pregunta del Estado extractivista. Si no, la podemos seguir discutiendo por mail. Nicolás, Sí. ¿puedo responder sobre la izquierda ideológica y la derecha económica? Adelante, Simón. Yo creo que a pesar de lo que se afirma usualmente, me parece que sigue muy presente la diferencia izquierda-derecha. Creo que no hay que perder de vista el debate ideológico, por lo tanto, es un debate entre ideologías, no solamente una izquierda ideológica y una derecha económica, sino ideologías. Y podemos hacer algo que me parece a mí un ejercicio muy útil para ubicar en dónde están los actores políticos en cualquier situación, en cualquier país. Tenemos una dimensión izquierda-derecha que podemos guiarnos básicamente por Estado-mercado, si se quiere. Más intervención del Estado, más libertad de mercado, ¿no? Y en la vertical poner valores, por ejemplo, ¿no? Todos los derechos que tienen más que ver con valores tipo matrimonio igualitario, aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Y reconocimiento de derechos de cuarta generación, en fin. Y podemos ahí ubicar en dónde están los diversos sectores y vamos a encontrar que hay, por ejemplo, una izquierda conservadora, que muchas de las izquierdas de nuestro continente son conservadoras, ¿no? Eso se vio, por ejemplo, en la última elección ecuatoriana de manera muy interesante, que cómo la izquierda correísta es una izquierda conservadora y le apareció una izquierda mucho más progresista en valores, que fue la del dirigente indígena Yacu Pérez, ¿no?
Y tenemos, por el otro lado, normalmente una derecha muy conservadora, pero también hay expresiones de derecha, digamos, liberales en valores, porque es liberal en económico, pero no en valores. Entonces esto nos ayuda a replantear un poco, a reordenar el mapa de las fuerzas políticas que se enfrentan en nuestros países y que creo que tienen que ver básicamente, no exclusivamente, pero básicamente con esos dos ejes, ¿no? Aprovecho para despedirme porque yo tengo un compromiso en menos de 5 minutos y les agradezco. Te agradecemos mucho, profesor Pachano, por estar aquí. Así que te despedimos. Muchas gracias, Simón, de verdad. Gracias por haber participado. Bueno, no sé si alguien más de los expositores quiere decir algo. Sí. Quería justamente asumir la pregunta anterior, que yo mismo formulaba, pero también estaba en algunas de las preguntas de nuestros colegas participantes, que es cómo revertir este proceso. O sea, hay teóricamente, especulativamente, hay situaciones, juegos estratégicos donde hay algún tipo de salida, digamos, ¿no? Frente a la polarización que nos lleva a una narrativa excluyente en los discursos sobre el Estado y el mercado. Ese es el problema de la actual polarización, digamos, ¿no? La pérdida de la razonabilidad, no de la racionalidad, siempre todos los actores políticos tienden a generar alguna razón, ¿no? Pero si consideras que tu razón es verdad absoluta, ya pierdes el factor de razonabilidad, que tanto rescata Habermas cuando habla sobre la democracia y especialmente sobre los escenarios públicos, el foro de donde todos participamos, digamos. Entonces, yo creo que frente al vaciamiento del centro, es importante pues darle contenidos a ese centro. Es importante que el centro recupere lo que en términos de ciencia política llamamos, lo voy a perfilar con la mano, una distribución normal de preferencias electorales, ¿no? Una campana de Gauss, ¿no? Ahora está al revés, es una U, es decir, está la ultraizquierda y la izquierda y la ultraderecha y la derecha con mayores preferencias electorales. Esto hace una U, ¿no? El escenario de crisis política e institucional que terminó un golpe de Estado en Chile en el 73, a ver, dialogando con Mireia, fue justamente esta doble cumbre, también se llama así, doble cumbre de preferencias electorales, la pérdida de una distribución normal, ¿no? Y en esa pérdida del centro, pues la democracia cristiana, el factor más estabilizador, en el sentido de acopiar votos del centro y obligar a los sectores de los otros extremos a tender hacia el centro, ahora tenemos una tendencia al contrario, ya no centrípeta, sino centrífuga, ¿no? El centro es un actor político que debe encontrar una narrativa y unos liderazgos que le permitan recuperar votos, recuperar presencia y recuperar, por tanto, poder, ¿no? Otro elemento importante tiene que ver con experiencia democrática. Y llamo experiencia democrática la cantidad de años que tiene un país como democracia, en base a las mediciones que yo tengo sobre democracias mínimas, elecciones competitivas, ¿no? Y en ese sentido vemos que los países que tienen más experiencia democrática, más años de democracia, está en primer lugar Costa Rica, en segundo lugar Chile, en el caso de Costa Rica tiene 105 años de democracia en toda su historia republicana, mientras que México, por ejemplo, tiene apenas 20 años de democracia, ¿no? Hay otros países que están en intermedio, pero los países que tienen más experiencia democrática logran sortear estas dificultades de crisis política. Un caso es el propio Chile, es decir, lo que ocurre en octubre, noviembre del 2019, pues pudo terminar en un golpe de Estado, digamos, ¿no? La clase política
o incluso los militares pueden decir esto no es tolerable. Y yo creo que finalmente termina en un cierto arreglo institucional, en un acuerdo que va a través de un proceso electoral, pues que conjura, que elimina las posiciones más extremas, tanto de la derecha como de la propia izquierda. Entonces, para esto se requiere experiencia democrática. ¿Y qué da la experiencia democrática? Como a nosotros los viejos, la cantidad de años, pues, ¿no? La cantidad de años de vida. Entonces, yo creo que ese es un factor que incluso permite generar mecanismos de cooperación. Los partidos políticos más expertos, con mucha tradición democrática, van a siempre tender a encontrar soluciones negociadas, ¿no? Mientras que los actores políticos nuevos siempre van a creer que el complejo de Adán, que ellos tienen la solución perfecta de resolver la crisis sistémica, y esto implica que ellos lo van a hacer con exclusión de los otros. Los otros son los dinosaurios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también es un fenómeno propio del populismo. Entonces, bueno, pues ahí hay un par de respuestas, pero obviamente todavía reconozco muy vagas frente a esta crisis de polarización, que es uno de los síntomas de la proyección antidemocrática que preveo para los próximos años en América Latina. Muchas gracias, Jesús. Profesor Sanata. Sí, no, ya estamos al final, así que yo tendría comentarios que abrirían otras puertas, otras ventanas, así que no es el caso, estamos ya todos cansados. Y, claro, yo simplemente me voy acotando, sí, es muy importante este último punto, o sea, la fuerza de inercia de la democracia es muy relevante. ¿Cuánto se ha ejercido la democracia? Yo pienso en un país como el mío, como Italia, donde terminada la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes fuerzas que terminaron estabilizando el sistema democrático italiano fueron dos fuerzas, la democracia cristiana de inspiración católica, que venía de una tradición profundamente antiliberal, y el Partido Comunista, antiliberal por definición, que, bueno, un poco cómplice también el marco internacional, por supuesto, pero que practicaron la democracia y terminaron creando una especie de fidelización a la democracia. O sea que lo primero es mantener la democracia. Yo no soy tan pesimista sobre la caída de la democracia, en el sentido de que hoy me parece imposible, espero no equivocarme, un retroceso de la democracia en sentido de golpe militar, retorno al militarismo, cosa por el estilo, me parece fuera. Veo más bien la posibilidad de una progresiva erosión de todos esos factores que el colega ecuatoriano estaba mencionando antes, y la mayoría de los casos creo que son más de uno los factores que se van erosionando en los diferentes países de Latinoamérica, así que se va hacia modelos de democracia cada vez más débiles y vulnerables. No estoy del todo de acuerdo con la importancia del factor analítico de derecha-izquierda. Le he dedicado toda mi historia de investigador, así que sería largo explicarlo aquí. Creo que tenga sentido dentro de una democracia representativa más o menos consolidada, eso sí. En cambio, la historia latinoamericana creo que se lea de manera mucho más fructífera a través de la tensión histórica entre una tradición orgánica que finalmente remite a una visión del mundo preliberal y antiliberal, y una visión que es hija de la Ilustración con todas sus declinaciones, a veces también contradictorias entre ellas. Lo digo porque la historia de Latinoamérica está llena, pero realmente llena, de tránsitos de la derecha antiliberal a la izquierda antiliberal. Ejércitos de jóvenes militantes fascistas de los años 30 se pasaron a la revolución socialista en los años 60 y 70, y a través del nacionalismo y de la visión orgánica de la sociedad, una derecha antiliberal se parece a una izquierda antiliberal mucho más de cuanto se parezcan a un centro moderado. O sea que efectivamente yo creo que los conceptos y la categoría de derecha e izquierda no me convencen para entender los ciclos históricos latinoamericanos. Pero como le dije, esto abriría para otro debate, y ¿por qué no hacerlo en otra oportunidad? Sería muy, muy interesante. Yo en cambio aprovecho, no sé si estamos al final, Nicolás, para... Sí, ya tenemos que cerrar. Bueno, para agradecerle realmente a todos. Yo he aprendido mucho, siempre intercambiar con los politólogos aprendo, porque además me obligan a sistematizar un poco mis pensamientos, que siempre
es una ayuda, así que hago los honores de casa, un poco como se dice también, aunque yo esté en Italia en ese momento, por supuesto. Les agradezco una vez más a todos y bueno, le doy la palabra a Nicolás, por supuesto. Bueno, quería agradecer sobre todo, obviamente, a los expositores, a Mireya Dávila, al profesor Jesús Tovar, a Simón Pachano, que ya se tuvo que retirar hace unos minutos, y al profesor Sanata, y también agradecer mucho a los participantes, ¿no?, de estas 2 horas que vamos a terminar puntualmente, y por la participación y por las preguntas de muchísimo nivel. Así que muy interesantes todas, tanto como las exposiciones. Así que, bueno, ha sido un gusto para mí moderar este panel. Mireya, Jesús, un placer enorme verlos. A Mireya, a ti conocerlos, a ti, Jesús, reencontrarme después de mucho tiempo. Así que espero verlos la próxima vez, como siempre decimos, pero parece que en último año no nos ha dado resultado, que la próxima sea presencial. Así que no decimos más nada y que la próxima nos toque presencial. Yo solo quería decir al profesor Loris que yo sí espero equivocarme. Yo sí espero equivocarme con mi perspectiva pesimista. Gracias. Lo espero yo también. Muchas gracias. Me desapareció la imagen, pero muchas gracias a todos. Que estén bien. Gracias, Jesús, Luego. Gracias, Mireya, gracias, Loris, gracias a todos por participar. Gracias, Sara y Katy, de Organización y Comunicación de la Universidad de Bolonia, y gracias a la sede de Buenos Aires y la Universidad de Bolonia por el apoyo. Y muchas gracias a